que veo caras conocidas. Te reconozco de la charla que tuvimos con adultos mayores. No sé si algunos de los que está aquí estuvo conmigo en las charlas que tuvimos para jóvenes o las que tuvimos hace unos días, ¿no? Nada más para sondear a ver qué tantas cosas nuevas tengo que traerles. No, mentiras. Pero bueno, lo importante aquí es que estoy viendo caras conocidas, que estamos aquí en comunidad, en familia, y qué bueno que tengan ese interés por seguir aprendiendo, por conocer un poco más de esos hábitos financieros que al final les van a ayudar a entender un poco cómo manejar y administrar este recurso que es tan importante para el cumplimiento de nuestras metas. Y pues bueno, sin más preámbulos, yo quiero nada más darles el pequeño contexto. Yo vengo de Finsus, que es una sociedad financiera de ahorro popular. Nos enfocamos básicamente a facilitar las posibilidades de ahorro y de inversión de las personas y empresas. Y en específico también, además de encargarme de los temas de sustentabilidad en mi área, porque mi dirección es justamente la dirección de sustentabilidad, una de las vertientes importantes de mi trabajo es justamente el tema de educación financiera. Y educación financiera para jóvenes, para adultos mayores, para mujeres, para hombres, porque todos efectivamente necesitamos entender cuál es nuestra relación con el dinero, y en la medida en que tenemos una mejor relación con el dinero, pues efectivamente podemos manejar mejor nuestros recursos y obviamente los instrumentos que tenemos a nuestro alrededor. Entender en qué consiste una cuenta de ahorro, una cuenta de crédito, para qué sirven las inversiones, cómo voy a poder ahorrar para mi retiro, qué es el retiro, qué es un Afore, tantas preguntas que se nos vienen a la mente, y pues tranquilos, no todo se responde en un solo momento, pero mi objetivo el día de hoy es que ustedes se vayan con una de las herramientas claves para toda su vida académica, profesional y futura, que es justamente el presupuesto. Déjenme volteo para poder administrar mejor este tema. Alguien me dice, así a términos generales, ¿qué entienden ustedes por la palabra presupuesto? Sí, general. Asignar, exactamente, asignar porcentajes específicos a partir de qué? Ingresos. ¿Cuánto entra a nuestro bolsillo? Y qué tanto ese bolsillo es capaz de ser resiliente, libre, o estar protegido o en el entendimiento de cómo entra y cómo salen, cómo es ese flujo de dinero. Y el presupuesto no es más que una herramienta que nos permite planificar. ¿Quiénes de los que están aquí estudia algo relacionado a ciencias administrativas, finanzas, contabilidad, actuaría o cosas relacionadas? Muy bien. ¿Alguien más? No se preocupen, yo tampoco estudié eso, ni les voy a hablar en chino. Yo estudié comunicación y creo que eso me ayudará a facilitar cada uno de estos conceptos, pero tú seguramente me ayudarás con las cuentas. El punto aquí, el presupuesto no es más que la planeación de cuánto está ingresando y cuánto está saliendo. ¿Qué pasa cuando nosotros planeamos y entendemos cómo entra y cómo sale el dinero de nuestro bolsillo? ¿Qué pasa cuando yo tengo una conciencia de eso que estoy haciendo, en qué estoy gastando y cómo lo estoy gastando? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos un actor de televisión o un actor o un autor de libros que realmente nos encanta? Lo perseguimos por todas partes, tenemos sus autógrafos, hemos visto todas sus películas, porque somos conscientes de qué está pasando con esa persona que nos encanta y que nos fascina. Entonces le damos constante seguimiento, estamos obsesionados con ese alguien, con ese libro, y pues le estamos dando esa continuidad, y en nuestra mente ya está tatuado el nombre, no sé de quién, a quién les gusta a ustedes. Yo tengo hijas muy chiquitas, ahorita les encanta todo el K-pop, a ustedes no. ¿No? Ay, qué bueno. Entonces, pero cuando sabemos que hay algo que nos gusta, que entendemos, pues nos es mucho más fácil entender cómo controlarlo. Cuando nosotros somos conscientes de cuánto efectivamente nos está ingresando y en qué estamos gastando, podemos administrar mejor. Cuando administramos mejor, tenemos la capacidad de generar un remanente, de generar un excedente. ¿Y qué pasa cuando tenemos ese excedente? Tenemos ahorro. Pero el ahorro no es más que hacer eficiente nuestro gasto. Pero para entender nuestro gasto tenemos que definir presupuestos. Ahora les quito todas mis notificaciones porque si no van a ver aquí todas mis conversaciones. No sé cómo hacer eso. Pero bueno, el punto es, cuando tenemos esta posibilidad de entender cuáles son nuestros gastos y cómo los estamos administrando, también nos damos cuenta que
van variando. Ojalá yo estuviese pagando la misma renta que pagaba hace 11 años que llegué a México, pero no. Efectivamente eso va creciendo, va aumentando y es cuando ese efecto le llamamos inflación. Pero en cada una de las etapas de nuestra vida tenemos gastos distintos, prioridades distintas y eso obviamente va diferenciando esos porcentajes o esas asignaciones que le damos a nuestros gastos. Por ejemplo, ustedes parte importante de lo que gastan, pues de los que reciben, sea por mesada, sea por beca, sea porque tienen un trabajo extra, lo utilizan justamente para su principal actividad, para la universidad. Yo no me acuerdo, o sea, literal, yo tenía un presupuesto nada más definido para copias y libros, porque ahí se te va la vida entera. Por más de que muchas cosas son ahora digitales, siempre tienes que invertirle eso, transporte, comida. Mucho de lo que ustedes hoy gastan se va justamente en sus actividades. Cuando lleguen a trabajar, muy seguramente, y ya lleguen, empiecen a tener tal vez una vida en familia, se darán cuenta que la mayoría de sus gastos se va a ir en renta, servicios, en la educación de sus hijos, en el seguro de salud, porque créanme que los chamacos se enferman cada 15 días. Entonces, siempre hay otras prioridades. Y los gastos que ustedes no tenían ni siquiera contemplado cuando eran la etapa adulta, ahorita que ya vamos a llegar a la etapa de la adultez, ¿a quién de ustedes se les ha ocurrido pensar en cuánto van a ahorrar o gastar en sus procesos de defunción? ¿Quién lo tiene? Nadie, créanme que ustedes no se lo imaginan, pero mi abuelita tenía perfectamente claro cuánto le costaba la lápida, dónde quería su tumba, sembró un árbol de ceiba al lado de su tumba porque querían que cuando la fuéramos a visitar tuviésemos sombra. Ella lo tenía supremamente claro porque esa era su prioridad. ¿Cuál es la prioridad que tienen ustedes? Es la pregunta. Y esa prioridad les va a ayudar a responder dos preguntas clave. ¿Qué necesito? ¿Y qué quiero? La diferencia entre una y otra va a ser la eficiencia en su gasto. Una cosa es necesitar transportarse para ir y llegar a la universidad y cumplir con tus metas. Y otra cosa es muy diferente, es querer ir más cómodo y pagar un Uber. Son necesidades y quereres, son dos cosas totalmente distintas. Y en la medida en que ustedes logren diferenciar esas dos cosas, créanme que van a tener la posibilidad de generar una brecha, un excedente, un ahorro, que es la batería, es la energía, es la gasolina para justamente proyectar metas, generar eficiencias en tus presupuestos, invertir y demás. Entonces aquí lo único que quiero que se lleven presente es que el presupuesto que ustedes hoy definan no es algo que esté escrito sobre piedra. Se va a mover y se va a mover acorde a sus prioridades. Y sus prioridades tienen que ir en línea a sus necesidades y sus necesidades a lo que realmente ustedes dan como relevante o importante en sus vidas. Y entonces vamos a poder tener un pequeño panorama de qué efectivamente es lo que me está ingresando, cuánto efectivamente estoy gastando y a partir de ahí cuánto dinero podría tener disponible. Y justamente este remanente, muchas veces cometemos el error de entenderlo como me sobra, pues en Colombia le decimos me chuchuleo el dinero. No sé cómo se diga acá. Espero que sea algo bonito, porque el chuchuleo suena a veces raro, por eso digo, trato de aclarar siempre, soy colombiana y digo a veces cosas que no necesariamente se entienden lo mismo acá, pero ustedes me corregirán siempre. Uno de mis grandes nervios cada vez que hago exposiciones es decir algo que ustedes entiendan distinto y que yo no, y yo los veo riendo y dije, chin, ¿qué hice? Pero bueno, el chuchuleo. No tenemos así como chuchuleo, ¿verdad? Ajá, el chuchuleo. Nada más sabemos que son gastos hormigas. Pero... pues allá vamos, hacia allá vamos. Pero bueno, el tarjetazo, es buenísimo. Bye, el tarjetazo. ¿Cómo es que le dicen también? Dios proveerá. Para eso trabajo. Y pasan el tarjetazo. Y ahí sí va justamente a la concepción que tenemos de nosotros mismos. ¿Vale la pena más un tarjetazo y sufrir los siguientes 6 meses pagando algo que te gastaste hace 7? ¿O vale la pena más bien ser consciente de qué realmente es lo que quieres de ti, tener prioridades y trabajar por eso y sentir esa satisfacción cuando realmente lo compraste en el momento que tenías que comprarlo, no por un impulso?
y las sensaciones que tenemos después de que compramos algo, de satisfacción o más bien de culpa, hacen toda la diferencia en nuestro presupuesto, porque el dinero no solamente está ligado a ingresos y egresos, también está ligado a nuestro cerebro y a nuestras emociones. Se siente muy mal pasar un tarjetazo y a los 3 meses arrepentirte amargamente de lo que hiciste y sentir esa culpa y sentir ese peso y decir no lo estoy haciendo bien, a esperarte 3 meses, tal vez 6 y ahorrar un poco más, pero comprártelo con esa satisfacción de que es mío y no le debo a nadie. Y eso, ¿qué construye de mí mismo y en mi percepción? De que lo estoy haciendo bien y de que puedo lograr las cosas. No de que, ay, hoy voy otra vez a sufrir con la tarjeta o a sufrir con tener que irme todos los días en en metro y no tener que poder tener la posibilidad de tal vez algún día de emergencia descansar un poco más y tomar otro tipo de transporte. Hay muchas cosas que se mueven alrededor de eso. Lo importante es que empecemos a pensar en ese remanente. Y quiero que hagamos un ejercicio. Vamos a justamente trabajar eso para que podamos identificar cómo podemos tener más remanente, tener más excedente. La terminología exacta de inversión justamente es invertir o poner a trabajar el dinero que te queda, el excedente. Porque tú no puedes invertir o ahorrar la leche que necesitas para darle a tus hijos mañana. No puedes, ¿verdad? Lo necesitas. Entonces, si tú tienes que ahorrar ese excedente, tienes que identificar y tienes que hacer que ese excedente crezca. Por eso yo los quiero invitar a reflexionar en 3 tipos de gastos, y aquí sí quiero mayor participación porque la vez pasada estuvieron muy contentos, para que identifiquemos estos 3 tipos de gastos que pueden estar drenando o haciendo más corto ese remanente que podemos estar generando. Hablamos mucho y justamente nos los mencionabas de esos gastos hormigas. Como ustedes bien saben, las hormigas son muy chiquiticas, a veces no se ven, pero logran hacer unas colmenas y unos hormigueros enormes. ¿Cuáles creen ustedes bajo esta perspectiva que podrían ser sus gastos hormigas? Por ejemplo, siempre utilizamos mucho el tema del café. Ay, son 30 pesos, son 40 pesos, no pasa, no, aquí me encantaba, porque alguna vez hablamos de los dorilocos, son 45 pesos, ¿no? Ay, no pasa nada, sí costaban 45, ¿verdad? Y si le pones un topping extra, son 45 pesos, son 45 pesos 2, 3 veces a la semana, no pasa nada, no lo sienten porque como son moneditas y como están no pasa nada, 45 pesos por 3 a la semana. Y luego eso multiplícalo por 4, por 9 al mes, más o menos. Y si eso lo multiplicas al año, ¿cuánto te estás gastando en dorilocos? La vez pasada hacíamos esa cuenta y nos echábamos casi 2,000, 1,500 pesos o algo así. Entonces, ¿qué podríamos hacer mejor con esos 1,500 pesos? Por eso, esa es una de las ventajas de tener ese doble manejo. Muchas veces el dinero en efectivo es mucho más fácil gastárselo, pero si lo tenemos digital y lo tenemos como presupuestado, identificado, organizado en cajitas distintas, que ya luego vamos a hablar de eso, créeme que tu mente ya lo empieza a administrar de manera distinta. Pero esos gastos hormigas son ese tipo de cosas. ¿Ustedes qué gastos hormigas tienen? ¿Qué les gusta? Los chicles. Esos son, yo no gasto. Los estacionamientos a los bienes. Los bienes, pero bueno, es que aquí en México es una política incansable, o sea, yo no lo entendía, en Colombia eso no existe. O sea, en Colombia no hay manera absoluta de que tú le des tu llave a alguien más. O sea, el carro es casi la vida de la gente allá, son muy caros, entonces no hay manera de que los bienes existan, pero aquí es una cosa de ley, o sea, we have to. Bueno, eso es un gasto importante, pero no les ha pasado, por ejemplo, yo, el salón de belleza, no lo hago todo el tiempo, pero ahí está. Cada vez que hay evento que tiene que correr, no, pues ya toca, ¿no? Sí, toca. El maquillaje es más bien un gasto vampiro, pero bueno, ahorita vamos a ver la diferencia, porque sí, efectivamente, son esas cositas chiquiticas que van sumando y van sumando. Yo les invito a que reflexionen. Cuéntame, tú. Sí, yo tengo una duda. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando estos gastos hormiga no son
necesariamente tan hormigas, sino más termitas, pero que pues, de alguna manera igual no están presupuestados. ¿No? Hablo tal vez como el Uber, ¿no? Que tal vez no es tanto como por viajar cómodo, sino porque ya se te hizo muy tarde, o no sé, los cigarros. Los cigarros. La verdad, yo siempre los recomiendo y los vamos a ver, siempre tengas tu presupuesto en casos, o sea, yo incluso le llamo así extras, o sea, mi presupuesto para extras. O sea, están ahí, siempre llegan, cuando te das cuenta en la tarjeta siempre hay un Uber, siempre hay algo que efectivamente no estuvo presupuestado, pero que tú más o menos vas teniendo la conciencia de cuánto te estás gastando en eso mensualmente y lo importante es tenerlo identificado. El principal problema con este tipo de gasto es que a veces, como te digo, no lo sumamos ni en la billetera, ni en el papel, ni en el presupuesto, ni en ninguna parte y pues entonces no lo podemos administrar. Lo que no cuentas, no lo administras. Si no lo administras, no lo mejoras. Y si no lo mejoras, pues sigues en un hueco vacío tratando de explicar todos los días, pero ¿por qué no me alcanza el dinero si gano no sé cuánto y nada más no me alcanza si no tengo tantos gastos? Porque no estás contabilizando realmente cuánto estás gastando. Una de las cosas que siempre lo dicen, cuando tú lo tienes sobre papel, en blanco y negro, de verdad tu vida cambia. Al menos en lo personal, así fue. Entonces, así como están estos gastos hormiga, hay de otros tipos. Por ejemplo, los fantasmas. A veces no los percibimos. Por ejemplo, hablamos mucho de las cuentas de los servicios públicos. Una fuga de agua, ni siquiera nos dimos cuenta y ahí está drenando nuestro recibo, igual con los recibos de luz. Tenemos las cosas conectadas, no sabemos que eso está incrementando nuestras facturas y eso efectivamente está ahí. Todo recurso es dinero, chicos. Y yo los invito a que piensen ustedes en su tiempo. El tiempo es uno de los mayores recursos que ustedes tienen a su mano. A ustedes les pagan por estar justamente trabajando, les van a pagar por estar ahí dando su tiempo y su conocimiento. Entonces, ambos son recursos que si ustedes no utilizan, pues efectivamente no va a ser lo mismo en términos de ingreso. Entonces, yo los invito a que piensen en qué están invirtiendo su tiempo que no les está generando ingresos. Cuidar a tus nietos. Eso es esa es la principal chamba de los abuelos. Ojalá yo tuviera a mis papás cerca para asignárselo. Además de que efectivamente está comprobado científicamente de que es algo que les da a ustedes mucha longevidad. El punto aquí es que es un tiempo que tú estás dando. El tiempo que tú das, el conocimiento que tú das, vale. Y en la medida en que ustedes lo valoricen y entiendan que eso efectivamente puede generarles a ustedes posibilidades de ingreso, créanme que sus perspectivas económicas pueden cambiar de manera significativa. Y van a entender que muchos de esos tiempos de ocio, pues al final, pues también son como tipos gastos fantasmas. O sea, que lejos de estar dándoles, les está drenando. Y también hay unos gastos que son vampiros. No voy a entrar mucho en este detalle porque ya alguna vez lo vimos, pero hace poco yo justamente revisando mis estados de cuenta, me di cuenta que Spotify me estaba cobrando mensualmente 200 algo. ¿Yo uso Spotify? No. ¿Cómo llegó eso a pasarme? No tengo la menor idea. No sé si es porque mis hijas crucutean el celular y hacen mil cosas y no sé qué pasó. La verdad, no lo entiendo. Pero Spotify estaba clavado a mi cuenta de débito como un vampiro, succionando y yo ni cuenta me doy. Porque a veces también hacemos gastos optimistas y decimos, sí, yo voy a bajar esta aplicación y voy a estudiar inglés todos los días. Ay, sí, yo voy a irme al gym y voy a ir y voy a tener mi cuerpo super fitness y llega diciembre y todavía estamos con los 10 kilos sobrepeso. Porque a veces nos hacemos cuentos y invertimos y en esos pagos anualizados a veces tienen sus ventajas, pero si realmente no son cosas que están alineadas a nuestro presupuesto y a nuestras prioridades, hago hincapié, a nuestras prioridades, pues definitivamente van a ser gastos que están clavados a nuestra cuenta y pues que ni siquiera pues nos están dando los rendimientos. ¿Algunos de ustedes ha detectado eso alguna vez? ¿Alguien les ha estado cobrando y ustedes ni siquiera se habían dado cuenta de? O han estado pagando, por ejemplo, lo que siempre en el Uber, cuando tú quieres decir, oye, este taxi nunca llegó, reponme mi dinero, ahí estás. Nada más en reposiciones, en quejarte con el banco, ¿cuánto dinero no has perdido? Muchas de esas cosas van justamente a que hagamos el ejercicio y reflexionemos en qué estamos gastando. En la medida en que esa reflexión sea mucho más profunda,
sea mucho más concienzuda y que efectivamente ustedes hagan el ejercicio de verdad de ponerlo en blanco y negro. Más adelante vamos a ver algunas herramientas. Créanme que ustedes van a tener la posibilidad de administrarlo mejor. Y yo los quiero invitar a que hagamos un ejercicio. No sé si en un lapicito, no sé si en sus mentes. Yo en alguna época en mi universidad, no sé si ustedes vieron estas agendas súper chiquitas que te van diciendo día a día cómo vas y qué tienes que hacer. Yo era feliz de tener una cosa de esa, no solamente para mis gastos, sino también para mi día a día. Si no lo tenía en la agenda, literal no existía. Ahora ya lo tengo digital, pero efectivamente entender cuáles son nuestros gastos y que ustedes tengan la posibilidad de ponerlo en blanco y negro, les juro que les va a hacer la diferencia. Y cuando hablamos de salud financiera, es justamente el primer pilar con el que la valoramos y con la que la medimos. La salud financiera se mide en la medida en que tú tienes el control de tus finanzas, en el control de qué efectivamente gastas, en qué efectivamente necesitas y cuáles son tus metas. Entonces, bajo esa perspectiva, entender que es cuánto estás invirtiendo. No sé, muchos de ustedes no tienen todavía la necesidad de pagar una renta. Yo que viví fuera, sí pagaba renta, pero ustedes no sé, de pronto sí tienen aquí la fortuna de estar viviendo acá, pero pagan en renta, pagar servicios, los gastos personales, tanto de transporte como cuidado, ropa, cuánto gastan ustedes en salud. Se darán cuenta que seguramente ustedes nada más se compran 2 o 3 veces al mes 2 que 3 aspirinas. Tal vez en vez de comprárselas menudeados, si se dan cuenta de esos gastos hormigas, se pueden comprar nada más un solo paquete que les dure todo el año. Todo ese tipo de cosas empiezan a sumar, sobre todo cuando identificamos cuánto estamos realmente gastando en presupuesto y comparamos, porque podemos utilizar para el celular no solamente para decir, ay, sí, quiero ahora comprarme esta última cosa, sino para ver cuánto realmente está costando eso en el mercado general. ¿Vale la pena que lo compre? ¿Estoy gastando lo que en promedio se gasta para esto? Y hagamos una reflexión un poquito más profunda. Para eso también sirve la IA, créanme. Te da análisis muy interesantes porque ellos tienen la posibilidad de comparar precios en muchos lugares y ustedes pueden identificar, oye, yo estoy pagando 3,000 pesos en ropa y la verdad lo único que me compro son 3 jeans porque se me desgastan y demás. Ahí, o sea, si es el precio justo que estoy pagando por todo eso en el año o si es el costo que yo debería estar pagando por un seguro de gastos médicos, no sé, por la pensión que estoy pagando o por los recibos de luz. Empecemos a revisarlo, a analizarlo y yo los invito a que este tipo de presupuestos o sea, siempre lo hago como mes a mes. Da un panorama mucho más claro de saber cuánto te gastaste en enero, en febrero, en marzo, en abril. Adivinen por qué, y sobre todo lo digo porque soy asalariada, ustedes alguna vez lo van a hacer, porque a veces cometemos el error de decir, ay, es que a mí me va a llegar un aguinaldo o me va a llegar lo de la beca, pero la beca me va a llegar en diciembre, pero yo en el Buen Fin ya me gasté todo. Pasa, ¿no? Justamente vamos a lanzar un curso de Aprovecha tu aguinaldo para todos los empleados en educación financiera con expertos, que es el programa de educación financiera que hacemos con Finsus. Lo tengo que lanzar ahorita en octubre, porque literal si lo lanzo en noviembre, suerte. Ya el aguinaldo se fue. O sea, en noviembre muchas veces ya nos gastamos en cosas que no planeamos o en cosas impulsivas lo que efectivamente va a llegar y lo que todavía no llega a llegar. Pero si efectivamente tenemos bien claro qué llega en qué mes, pues es mucho más fácil poder hacer compras inteligentes. Yo, por ejemplo, en especial, me encanta comprar para 3 o 4 meses. Soy amiga del SAM, del Costco, le doy seguimiento. Porque efectivamente con 2 bocas hambrientas es muy bueno tener siempre la posibilidad de ahorrarte un poquito más cuando compras de mejor manera. Y pues mis vacaciones de los próximos 3 años las planeo justamente con los Buen Fin, esperando a ver si encuentro algún ticket o algún hotel, alguna cosa económica en esas promociones. Pero para eso tienes que priorizar, planear, y eso se logra con un presupuesto, chicos. Porque pensando, yo creo que son 20, que yo creo que son 50, pues definitivamente no funciona. Y el ejercicio de hacerlo, créanme que es develador. Y entonces, bajo esa perspectiva, cuenten en qué están gastando, en entretenimiento, cuánto gastan yendo al cine. ¿Habrá una opción? ¿La cineteca no sale más económica? A veces. ¿Cuánto están gastando en sus mascotas? Uy, ahí en ese gasto. Yo tengo una compañera
que literal dice que que trabaja nada más para pagarle la comida a sus mascotas. Obviamente tiene una selva africana ahí, pero igual, y no es cuestionable, cada quien tiene sus prioridades, ella ama a los animales y pues sí se gasta un cuarto de su quincena en comida para animales y es válido, pero ustedes si no identifican cuándo se están gastando y no comparan para ver si efectivamente pueden optimizar ese gasto, pues no están esos 3, 4, 5 pesos que pueden justamente utilizar para mejorar su presupuesto. Cuando efectivamente tenemos todo ese historial de gastos, el truco número 1 para lograrlo, generar mayor ahorro, es tener el ahorro en la primer renglón de tus gastos. Si tú crees que vas a ahorrar con lo que te queda, nunca vas a ahorrar. Eso es importantísimo. Si tú esperas, ay, ahorita que me quede, voy a ahorrar aquí los 200 pesos que me queden al mes, nunca te van a quedar. Nunca vas a ahorrar. El dinero nunca, nunca, nunca va a ser suficiente. Entre más ganas, más gastas. Esa es ley de vida, créanme. Entonces, si tú no ahorras primero, si tú no tienes un presupuesto y dices, si me gasto esto, esto, esto y esto en el mes, ok, tengo estos 2,000 pesos para imprevistos, me quedan 300, esos 300 voy a ahorrar. Pero es lo primero que vas a hacer en cuanto te llegue el dinero. Porque si no, créanme, nunca van a ahorrar. Eso es, al menos me pasó a mí, no he visto a nadie al que no le haya pasado. Cojan eso que va. Y vámonos con este video rapidísimo para que justamente cerremos el tema de ahorro, ¿va? Me voy a quitar para que puedan verlos de allá. Con 20 años de experiencia en la educación financiera, yo de la mano de Espíritu, te quiero platicar de algo que se escucha mucho y que se hace poco. El ahorro. ¿Y qué es el ahorro? Hay muchas definiciones. Vamos a hablar de la que se conoce el librito de los economistas. Algo muy simple. La diferencia entre lo que gano y lo que gasto, ingreso y egreso, y eso es el ahorro. Ok, es una muy buena definición. También podemos decir que el ahorro es cuando compro algo más barato. Hay que me ahorré 20 pesos en no sé qué porque estaba de verdad. Sería otra definición de ahorro. Está muy bien. Y yo le pregunto a la gente, oye, y todo, no te compro. ¿Y por qué no ahorras? Y a veces hasta se enojan y me dicen, pero ¿cómo voy a ahorrar si no me alcanza ni para comer? Un momento. Esto es cierto. Y hay otras que también son muy buenas que dicen, hombre, el ahorro es para gente rica, todos los que les dan buena rato, falso, absolutamente falso. ¿De verdad? No puedes ahorrar o no quieres ahorrar. Vamos a ver. Más de 80 millones de personas en este país podemos ahorrar y tenemos que aprender cómo se hace este ahorro, cómo se genera el hábito y hay que entrenar. Esto es como el ejercicio. Imagínate que yo quiero correr la maratón. Me inscribo para el próximo domingo sin haber hecho ejercicio previamente. Bueno, a los 10 meses me voy a caer, me voy a desmayar. Lo mismo, y de buenas a primeras, yo quiero ahorrar, y ahorrar, y ahorrar, y ahorrar, y ahorrar, y ahorrar. Y en un momento, me voy a tropezar. Es como el rebote de las siembras. Quiero comer pura lechuga para bajar de peso, bueno, pasado mañana me como más saltamontes, pero de verdad, ¿por qué? Porque tengo que hacerlo paso a paso. Hay que entrenarlo. El ahorro empieza por el peso 1, no por el peso 1.000 millones. 1 por 1 lo tenemos que entrenar. Hoy la gran ventaja es que sí, muchísimas decisiones que te permiten con 100 pesos, fíjate, no dije 1.000 ni 10.000 ni 1.000 millones, 100 pesos puedes iniciar esta gran carrera, el hábito del ahorro, que te permita que el dinero crezca, porque se va a invertir. Hay inversiones que están luego, de inmediato, a distancia de
no lo creemos. Entonces, pues no hay remedio. Si yo me dedico a gastar dinero, y a gastar dinero, y a gastar dinero. Hay que decidirlo, porque el ahorro es el fundamento, es la base que le va a dar solidez a tu vida financiera, presente y futura. Y no depende del gobierno, no depende de tu familia, no depende de tu trabajo, no depende de la comunidad o del cambio climático, depende de ti. Tienes que decidir hacerlo ya, inmediato. Así que, vamos a la hora. Empecemos por el peso 1. Créemelo. Cuando voltees la cara, vas a tener una cantidad importante que te permita alcanzar tus metas financieras. ¿Qué hemos aprendido? Que ahorrar significa aprender a gastar de manera inteligente, no depender de ingresos millonarios. Decir no puedo ahorrar es más un pretexto que una realidad, sobre todo cuando gastamos en cosas que no necesitamos. El ahorro debe entrenarse, empezando con cantidades pequeñas, hasta volverlo un hábito sólido. Cuidado con la publicidad, resiste al consumismo, son grandes enemigos de tu bolsillo. Gasta y diviértete, pero en función de que el ahorro ya está generando intereses. Aprende a hacer un presupuesto sencillo. De verdad, es muy fácil. Construye un fondo de emergencia para que este ahorro se pueda consolidar. Y el ahorro empieza por el peso 1. El primer renglón de todos los gastos es el ahorro. Porque además se puede resolver muchos problemas. Hasta aquí, de educación financiera, profit. Chicos, ¿quedó alguna idea o algún concepto que no se entendiera de este pequeño video? Fondo de emergencia. ¿Quién tiene una definición sobre eso? ¿O dónde creen ustedes que debería habitar un fondo de emergencia? Lo vamos a ver, no se preocupen, lo vamos a ver. Pero justamente Yanko cierra hablándonos. Yanko justamente es el experto en educación financiera que contratamos en Finsus para que desarrollara el programa de educación financiera sin propaganda. Ustedes vieron su lenguaje sencillo, práctico, muy concreto, para que cuando ustedes tengan la necesidad de saber qué es ahorro, qué es inversión, qué es crédito, pues efectivamente tengan una información veraz, sencilla y concreta para tomar las mejores decisiones. El punto aquí es que Yanko cierra hablando de ahorro para lograr tus metas. ¿Y cuáles son esas metas? Vacaciones, emergencias, vivienda, todo eso que ustedes efectivamente se propongan y prioricen. Y quiero hacer énfasis justamente en la palabra emergencia. A veces no contemplamos y mucho menos a su edad creemos que algo puede pasar que efectivamente no logremos o las metas que queremos o llegar mañana a la universidad. Y pues sí, se supone que no pasan ese tipo de cosas, pero me vandalizaron mi carro, me explotaron las 4 llantas y ya no tengo con qué llegar a la universidad mañana. Entonces, comprar 4 llantas puede que no sé, es lo que es la mejor definición de cómo afronto esa emergencia, una emergencia que sí, efectivamente fue social, fue coyuntural, pero que efectivamente me afecta en mi bolsillo y pues que si no tengo algo con qué solventarlo, pues efectivamente no va a poder ir a la universidad, voy a atrasarme en muchas cosas y pues puede generarnos problemas. Y pues un fondo de emergencia lo definimos técnicamente como ese fondo que te permite o ese ahorro que te permite solventar al menos 3 o 4 meses de tus gastos básicos. Ustedes saquen sus cuentas, yo básico, transporte, comida y alimentación. Me estoy gastando aproximadamente 3,000 pesos y por ende mi fondo de emergencia debería ser de al menos 9,000 pesos para que el día que no me pueda mover, para que el día que mi papá perdió el empleo, para que el día que algo pase, pues efectivamente ese fondo me pueda solventar cierto tiempo. Y aquí hay una parte importante, ¿dónde colocamos ese fondo de emergencia? No, yo los invito, ¿quiénes de ustedes tienen cuenta de ahorro, cuenta débito? ¡Wow! ¡Qué poquito! Entonces todo literal, ¿qué es? ¿Todo es cachín, cash out? Órale. Qué interesante. Porque bueno, el punto aquí es que muchos de sus bancos, todas las instituciones financieras, al final jugamos o trabajamos con ese ahorro que ustedes tienen
y lo colocamos en créditos para empresas, para pymes, para generar un rendimiento y con, obviamente, darles a ustedes también un valor por ese dinero que nos están prestando o el que están ahorrando con nosotros. Entonces, es de lo que hablaba Yanko, esa tasa de interés, ese rendimiento que se les está generando a ustedes por tener su cuenta en su banco. Si aún no tienen una cuenta que les esté generando rendimientos, pero que a su vez le permita tener total disponibilidad de su dinero, tengan mucho cuidado, porque al menos un 10.09% anual podrían estar ganando de rendimiento en su saldo promedio con solo tener su cuenta en una SOFIPO como Finsus para justamente tener su dinero generando rendimientos y no que pierda su valor en el tiempo y lo más importante, pues que efectivamente les dé un valor a ustedes por tener ese dinero ahí y que pues no sea solo pago de comisiones, chicos. Entonces, para eso es importante que se eduquen, que busquen, y en el Buró de Instituciones Financieras de la Conducef, que es justamente la autoridad que nos regula todas las instituciones financieras, hay una calificación y está toda la información de las instituciones reguladas en las que ustedes pueden confiar para que tengan sus ahorros, sus fondos de emergencias y sus inversiones. ¿Qué es una SOFIPO? Sociedad Financiera de Ahorro Popular. En México hay como 3 principales instituciones financieras: los bancos o grupos financieros, que tienen características importantes como el que pueden captar dinero del público y prestarlo. También están las SOFIPOS. Las SOFIPOS tienen la misma función, captan dinero del público para los ahorradores y lo invierten o ponen crédito. Solo que nosotros las SOFIPOS estamos mucho más enfocadas a la base de la pirámide, o sea, a darle acceso a las personas que no tienen acceso. Por ejemplo, en Finsus estamos en el 86% de la población que tiene menos de 15,000 habitantes, o sea, con municipios de menos de 15,000 habitantes, porque ellos no tienen acceso a un cajero, a una sucursal. Ellos necesitan tal vez de una aplicación, de una herramienta mucho más versátil como lo es Finsus para poder pagar incluso sus servicios sin tener que ir al Oxxo y pagar 10 pesos de comisión y 20 pesos de servicio, porque nos puede llegar a pasar. Entonces, esa es como la principal diferencia entre una SOFIPO y un banco. También están las SOFOM, que son instituciones más enfocadas a colocar crédito con fines en específicos, como los carros o empresariales, para pymes. Hay diferentes tipos de SOFIPO, de SOFOMES. Y creo que esas son las 3 principales, hablando de instituciones financieras, porque están las aseguradoras, está el ICAP, que son las empresas del gobierno que aseguran estas otras instituciones para que sus ahorros no se pierdan. Y pues bueno, las noticias hoy sobre todo el sector financiero están muy en boga, pero esa es como la principal diferencia. Luego, pues obviamente, y aquí quiero entrar solamente si es realmente de su interés, pero lo que principalmente tratamos de enfocarnos en Finsus y en las instituciones financieras es que ustedes consoliden un comportamiento financiero saludable. Y es que a partir del ahorro pues puedan efectivamente invertir y cumplir con sus metas. Pero hay veces, especialmente si ustedes tienen ese ímpetu de emprender, de desarrollar algún negocio o de incluso de adquirir algún bien que les permita mejorar sus condiciones y pues obviamente crecer de alguna manera, pues una opción puede ser el crédito. Entonces, bajo esa perspectiva, es importante que nosotros visualicemos esta opción de crédito o incluso una tarjeta de crédito, que ahí depende porque la verdad las tarjetas te dan más corto tiempo que lo que puede ser un crédito formal para poder solventar esos gastos, pero el punto aquí es que en la medida en que ustedes te definan esa priorización de metas y se den cuenta que para poder mejorar su salud financiera, pues sería ideal poder cambiarse del lugar donde están viviendo, pero eso les va a implicar la inversión de comprar una cama, de independizarse de sus papás, de tener que trasladarse, pero eso les va a ahorrar más tiempo, van a poder tener un trabajo de medio tiempo y tener ese ingreso para valorarse. La verdad es que ustedes son los dueños de su presupuesto, ustedes son los dueños de sus prioridades. No es válido compararse con nadie más. Sí es bueno buscar, obviamente, alternativas para revisar cómo estás, pero tu presupuesto, tus prioridades, pues son las tuyas, son respetables. El punto aquí es que comparemos si efectivamente los gastos están siendo eficientes frente a esa priorización. Y pues bueno, si efectivamente el crédito resulta ser una opción para que ustedes logren la mejoría en sus presupuestos y en su situación, pues es importante que pensemos en algunas preguntas. ¿Lo necesito? ¿Lo quiero? ¿Lo puedo pagar? Porque a veces creemos que la tarjeta de crédito es un crédito y no necesariamente es así.
Si ustedes consultan lo que es el ICAP, lo que es el CAT, que es el costo anual total de esos créditos, a veces ese costo anual de un crédito te puede estar entre un 25, 27%, pero si lo pides con tarjeta, que también es a medio tiempo, las tasas de intereses son casi del 167%. No es lo mismo financiarse con un crédito solicitado a una institución financiera que te pueden manejar tasas promedios de, bueno, en FinSub manejamos tasas promedio del 25%, hay instituciones que manejan hasta del 87%, pero las tarjetas de crédito tienen tasas de interés de hasta 167%. Si no llegas a tiempo con esas tasas de interés, empiezas tú a aparecer como un amigo fiel de lo que es el buró de crédito. ¿Alguien sabe qué es el buró de crédito? ¿Alguien ya ha estado notificado del buró de crédito? ¿No? Qué bueno, porque salir de ahí cuesta casi 4 años y es una cosa muy complicada. Cuando tú pides un crédito, incluso en Colombia pasa, pero aquí no, las tarjetas de crédito, cuando pides un crédito, todos los movimientos que haces incluso con tus tarjetas de débitos se ven reflejados en esa boleta linda que es el buró de crédito. Y todo tu historial crediticio está ahí amparado. Incluso si no tienes historial, ahí te dice, no tienes historial. Y muchas veces por eso no eres sujeto a crédito. Por eso es bueno tener una tarjeta, administrarla bien, pagar puntual, porque efectivamente eso te va dando historial, te da la posibilidad luego pedir un crédito mayor porque quieres llegar a comprar algún objeto o bien, y pues cuando tienes esa posibilidad y el buró de crédito ampara que efectivamente tienes un buen comportamiento, pues puedes acceder a esos créditos. Pero ¿qué pasa cuando no tienes historial? ¿Qué pasa cuando ni siquiera tienes tarjeta? Me sorprendió que había tantas personas que no tienen tarjeta, que nunca han manejado dinero de manera digital. ¿Cómo ustedes podrían acceder a un crédito para poder independizarse y tener la posibilidad de mejorar su historial? Es complicado a veces. En FinSUS hemos desarrollado algunas alternativas, precisamente por eso somos SOFIPO, porque estamos enfocados a esas personas que no tienen acceso. Por eso nuestros productos financieros son algo distintos. Y pues bueno, para poder entender un poco mejor cómo funcionan este tema de los créditos y qué capacidad realmente nosotros tenemos para afrontar esas necesidades, hay una cosa que se llama capacidad de endeudamiento. Esa capacidad de endeudamiento se calcula a partir de tus ingresos y te dicen y te recomiendan ampliamente que tu capacidad de endeudamiento o que tus préstamos no excedan más del 30-35% de tus ingresos fijos mensuales. Obviamente, no sé si se acuerdan que en la gráfica veíamos que teníamos una posibilidad de ahorro muy pequeña. Esa posibilidad de ahorro sumada que efectivamente si tenemos tiene que ser muy proporcional a eso que te va a tocar pagar mensualmente por si llegas a pedir un crédito. Y pues básicamente esta capacidad de endeudamiento nos marca de cierta manera un límite para entender cómo es que podemos nosotros administrar nuestros presupuestos. Como les decía, básicamente es a partir de tus ingresos, tú calculas el 0.3%, hay muchas cosas, 30 entre 100 o 0.3, hay 3.000 mecanismos, pero esa capacidad de endeudamiento es la que nos dice, aquí tengo mi límite. Es importante que ustedes vean eso antes de cualquier tipo de crédito o endeudamiento. Tenemos unas hojitas que es de presupuesto, por si quieren que hagamos de una vez la actividad. No sé si las quieran pasar. Sí. No te preocupes. Háganlo con lápiz, como les digo, nada está escrito sobre piedra. Y lo puedan revisar y lo puedan replanear. Y si quieren, vámonos punto a punto. De lo que va en ese presupuesto. Ay, me prestan una hojita a mí también para yo ver. Se está en un Excel muy bonito. ¿Allá? Ah, mira. Ay, muchas gracias.
Gracias. Si quieren la primera fila, que como acordamos es la parte de ahorro, vamos a definirla hasta que hagamos la contabilización de nuestros gastos. Yo los voy a llevar al mes de septiembre, que fue el mes pasado. Hagamos solamente la columna del mes de septiembre. Ya luego ustedes harán un análisis mucho más detallado de qué fue lo que pasó en los meses anteriores, pero enfoquémonos en el mes de septiembre. Y en el mes de septiembre yo los invito a que retomen, piensen, incluso si tienen ahí su aplicación del banco con el que tienen su cuenta, ábranla, vamos a revisar qué tienen ahí en ese mes de septiembre. Y como pueden ver, aquí yo tengo dentro de su presupuesto de casi todo el mes para que justamente podamos determinar cuánto estamos gastando mes a mes. Y la idea es que al final, cuando tenemos esta columna de monto, ustedes hagan la sumatoria. No es lo mismo ver una cifra mensualmente o con incluso gastos que podemos no tener todos los meses a tener un monto anualizado. Eso es lo que más nos ayuda a tener mayor perspectiva. Pero vámonos con el mes de septiembre y pensemos, ¿cuánto nos gastamos en los términos de vivienda? Ahí vamos a colocar si pagan la renta de la casa, si ayudan con sus papás con algo de dinero, si pagan una habitación. Yo pagaba mucha habitación cuando estaba en la universidad. Entonces, ¿cuánto están gastando en esa parte? Ahí también si pueden colocar si están apoyando con algún tema para la casa, algún servicio de luz, agua, internet, ¿no? Piensen en ese valor, piensen en cuánto ustedes están gastando o destinando para o cuánto destinaron en el mes de septiembre para lo que es los temas de vivienda. ¿Quién me da un número? Sí, en el mes de septiembre. Ajá. Ok. Eso, yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, aquí yo pagaba 2.500, bueno, eso fue un montón, pero pagaba 2.500 la habitación y adicional, para que hicieran limpieza y chalala, pagaba 500 pesos. Entonces, en total, yo al mes gastaba 3.000 pesos en lo que era solo la vivienda donde estaba. Entonces, ya que ustedes tengan eso ahí identificado o lo que ustedes deben proporcionar, porque a veces tenemos roomies también. Tengan en cuenta eso es muy, muy eficiente en gastos, ¿eh? Ahora vamos a colocar lo que nos gastamos en términos personales. Y aquí en personal, yo los invito a que piensen en cuánto nos estamos gastando en ropa. ¿Se gastaron algo en ropa el mes de septiembre? En el mes de septiembre gastaron no sé, en la peluquería, gastaron tal vez fueron al doctor porque algo les pasó. ¿Qué gastaron en ustedes como persona durante el mes de septiembre? Revisen su celular, chequen más o menos en qué pudieron haber gastado, qué significaba obviamente para ustedes su salud. Aquí incluso podríamos estar metiendo un poco de lo que tiene que ver con los gastos de la universidad a veces, aunque eso también lo podríamos poner en una columna de obligaciones, dependiendo cómo ustedes lo vean. Pero el punto aquí es que tratemos de identificar cuánto estamos gastando aproximadamente en ese valor. ¿Alguien tiene un aproximado? Uh-huh. Ajá. A veces se nos atraviesan muchísimas cositas de estas, que a nosotras las mujeres nos encantan. Pero a los hombres se les atraviesan videojuegos. Pasa, ¿no? También. En la viña del Señor todo es posible. Pero bueno, tal vez ese tema del videojuego, ustedes sí van a tener muy claro, lo colocamos en la columna siguiente, entretenimiento. ¿Cuánto gastamos en el cine? ¿Fuimos al cine el mes pasado? ¿Compramos un videojuego el mes pasado? ¿Cuánto nos gastamos en la farra? ¿Cuánto fue el viernes que nos fuimos de chela? ¿En qué estamos gastando en ese entretenimiento? Yo sé que esa casilla para ustedes va a estar, pero buenísima. Imagínate, una ida al cine, y la verdad, yo sí soy bien cinéfila, pero ahí va la ida al cine, la ida con los amigos, la comida creo que la tenemos, no. Después también podemos meterla en gastos variables, pero piensen, porque ustedes siempre tienen esa parte muy importante identificada, además de que están en la etapa D, o sea, ustedes también están aquí para hacer relaciones.
¿Cuánto gastan en eso? Entretenimiento. ¿Ya tienen su valor para entretenimiento? No es lo mismo que la renta, ojalá. Pero estoy segura que ahí es donde la gran mayoría gasta. Ahora, chicos, pensemos en transporte. Yo sé que mensualmente, o sea, semanalmente nos transportamos y puede ser en diferentes mecanismos, pero para aquellos que tienen auto, yo sé que además de pensar en la gasolina o de pensar en el Metrobús, tienen que pensar en el coche, tienen que pensar en el mantenimiento del coche, en el seguro del coche, en algún imprevisto, reparación del coche. Ese valor tal vez en el mes de septiembre no se va a identificar, pero cuando hagamos el ejercicio completo, traten de ver cuándo van a pagar su mantenimiento, cuándo van a pagar el seguro de ese coche, cuánto cuesta realmente. Y si ustedes no lo pagan, sino que tienen la fortuna de tener un papi que lo hace, también colóquenlo, porque aunque no salga directamente de su bolsillo, sí es un gasto que efectivamente están percibiendo y que es importante que ustedes visualicen para que también sepan qué alternativas pueden buscar para comparar y mejorar ese gasto. Entonces, en ese gasto de transportes, también piensen qué pasan bueno, tal vez en septiembre no pasa, pero cuando estamos en vacaciones, esos gastos de transportes no son los mismos, no nos transportamos con la misma frecuencia. Entonces, no me van a colocar el mismo valor de septiembre para agosto que estuvieron de vacaciones. Ahí ese valor va cambiando. Es ahí cuando hablamos que estos gastos en algún momento pueden llegar a ser variables. No siempre gastamos lo mismo todos los meses. Un gasto fijo es tipo de la renta. La renta, al menos según contrato, va a estar estipulada y va a ser eso durante todo el año. Pero los transportes, un mes vamos de vacaciones, un mes estamos en home office o trabajando estudiando desde casa y pues obviamente no tenemos que transportarnos tanto. Cuéntame. Lo que sí, un gasto variable también puede ser la comida. Exactamente, totalmente de acuerdo. Eso podemos meterlo en la parte personal. ¿Cuánto están ustedes gastando en comida literal? Que si la comida puede también ser un gasto variable. Y yo le decía que totalmente, y yo lo consideraría el tema de la comida como un gasto personal, pues obviamente como ustedes están tal vez lejos de casa, no siempre van a poder llegar a casa a comer. Entonces, sí o sí tienen que comer, entonces tienes presupuestado su dinero para comer fuera todos los días por temas de su jornada académica. Entonces, ese presupuesto de comida, pues efectivamente yo lo colocaría en la parte de personal y también ahí estaría estipulando cuánto más o menos ustedes tienen predispuesto para ese desayuno o comida o lo que ustedes vayan a necesitar y lo puedan contemplar ahí. Y sí, efectivamente es un gasto variable. De por sí que todos estos gastos personal, entretenimiento, transporte, obligaciones, mascotas y otros gastos variables son efectivamente variables. No siempre van a ser lo mismo, pero es importante que ustedes vayan identificando la periodicidad. No es lo mismo lo que ustedes gastan en septiembre que lo mismo que ustedes gastarán en diciembre. Ustedes saben que diciembre es un mes supremamente gastado y luego viene enero, que son no 4 semanas, sino casi como 5 y sientes que te ahogas. En Colombia le dicen la cuesta de enero, porque si literal vas como vía crucis esperando a que llegue el último día, porque aunque quieras estirarlo, pues siempre son más días y no te alcanza para todo lo que gastaste en el mes anterior. Yo tengo un mes súper gastado que es el mes de junio, porque mis 2 hijas, yo y mi esposo cumplimos el mismo mes. Entonces, mínimo, al menos hay que comprar 2 pasteles para las niñas, nosotros como sea, pero las criaturas jamás. Nosotras compartimos pasteles con ellas, pero los pasteles de las niñas have to be, o sea, tienen que tener su pastel y su velita. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo es un mes del gasto? Pero también piensen tal vez en los gastos de los cumpleaños anteriores, pero ¿qué pasa en sus cumpleaños? Siempre le dan una chamarrita, algo que tienen que gastar tal vez ese día menos en ropa, la abuela dio el domingo, no sé. Entonces, hay meses en los que gastamos más, hay meses en los que gastamos menos. Es por eso que el presupuesto está mes a mes. A veces es difícil recordarlo todo, por eso nos enfocaremos a septiembre, pero la idea es que ustedes hagan el ejercicio todo el año. Créanme. Pienso que 100 pesos diarios en alimentos, y como fuera de la casa. Exactamente. 100 pesos diarios en alimentos, o sea, de lunes a domingo o solo de lunes a viernes. De lunes a viernes.
O sea, serán 500 Si pesos a algún la día no semana. come en la calle, en la casa, pues ya ahorro 100 pesos tal vez. Exactamente, entonces, bueno, yo no sé, yo soy ahorita super fans de todo lo que aparece en Facebook diciendo que puedes hacer para llevarte tu lunch nutritivo a casa, porque le llevo a mis hijas todo eso, independientemente de que comprar afuera siempre gasta más y de que es mucho más saludable comer algo que tú efectivamente prepares, efectivamente en comida se gasta. O sea, ya tú te estás gastando, te podrías estar ahorrando casi 2,000 pesos al mes si empezaras a tener la rutina de prepararte algo tú en casa y tenerlo ahí y comértelo cuando lo necesites. Tus jícamas o tu bla, 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 pero son 2,000 pesos al mes. O sea, serían, wow, siempre es casi 10,000 pesos lo que te podrías estar ahorrando al año. ¿Qué podrías hacer con eso? Irte de vacaciones, al menos, obviamente no en temporada alta, pero sí unas lindas vacaciones a alguna parte que te da mucho más valor, que te da mentalmente mucho más beneficio, mucha más productividad y mucha mayor satisfacción que 2,000 pesos que se fueron y ni siquiera viste en qué. Por eso es tan importante hacer el presupuesto, porque si no lo contabilizamos, no lo medimos, si no lo medimos, no lo mejoramos. Entonces, después de que pasamos la parte de transportes, ¿ustedes qué rubro creen que consideraríamos en la parte de obligaciones? ¿Cuáles podrían ser sus obligaciones? ¿Los servicios? Servicios que también lo podríamos ver en la parte de casa. También exactamente tienes que pagar una mensualidad de la escuela o algo así. Eso me gusta en la parte de obligaciones. ¿Qué podríamos poner en obligaciones? También doy gasto. Sí, todo tipo de gastos. Y especialmente cuando trabajas, pagamos algo maravilloso, que son impuestos. Impuestos. Los impuestos son tu socio número uno cuando decidan emprender. Los impuestos son, a veces ni siquiera los llegas, o sea, ni siquiera te llega a la cuenta porque ya te lo descontaron de una. O sea, a mí como trabajo yo pago un montón de impuestos, pero yo ni siquiera veo que los pago porque en sí el dinero nunca me llega como a decirle, ay, te pago extra. No. El impuesto te lo descuenta, pero el impuesto está ahí. Y a veces pagamos impuestos. ¿En qué impuestos crees que ustedes están pagando? Ya todo viene muy, muy, muy ahí. Cada vez que crece la matrícula, están pagando impuestos, amigos. Cada vez que crece el valor del Metrobús, está maravilloso. Allá en Colombia el valor del Transmilenio crecía cada tercer día. Aquí se mantiene desde que yo tengo una misma razón wow. Eso se llama subsidio y evita que ustedes paguen impuestos. Pero créanme, los impuestos están ahí, a veces no los vemos, a veces sí efectivamente tenemos que pagarlos. Por ejemplo, si ustedes en algún momento llegan a contratarse por honorarios o los contratan para una chambita extra o quédate aquí y les pagan y les piden una factura, ahí ustedes van a estar viendo lo lindo que se siente contribuir a nuestro país. Pero esos impuestos y esas obligaciones son las que están ahí. ¿Qué obligaciones más podríamos estar pagando? Por ejemplo, cuando tengamos tu edad, muy seguramente si no llegamos a tener el dinero suficiente en nuestra Afore, tendríamos que hacer pagos adicionales para poder tener una pensión. Eso podría también entenderse como impuesto. ¿Qué pasa? Cuando tengan su casa van a tener que pagar predial. Créanme que este es uno de los pocos impuestos que uno paga con gusto, porque bueno, algo es tuyo, ¿no? Pero pues ahí está el impuesto. Créanme que el gobierno siempre. Con respecto a las Afores, por ejemplo, yo estoy en una Afore, yo no estoy en esas Afores, pero he visto que a los jóvenes en sus Afores pueden hacer aportaciones desde ahorita, que están en una Afore, para que cuando ya se jubilen, tengan más fueron ahorrando, tengan más dinero de jubilación que lo que le das si solamente se van con la Afore sin hacer aportaciones. Ese es un dato, y gracias por darme pie, muy importante y que tengo que comunicárselo a ustedes que están en la etapa correcta. Ustedes muy seguramente van a empezar a trabajar a los 20 y tantos. Cuando empiecen a trabajar a esos 20 y tantos, 25, 26, 27,
Si ustedes el dinero que metan en su Afore, que es, el Afore es una obligación, o sea, todos sus patrones tendrían que estar aportando a su Afore de manera mensual, sí o sí, y ustedes también aportan a ella. Si ustedes empiezan a ahorrar a los 20 y algo en su Afore, cuando cumplan la edad correspondiente, es decir, 65 años, ese peso que ahorraron en su Afore, cuando cumplan 65 años, van a ser 14 pesos. Ténganlo muy presente, porque a veces sufren el engaño de, ay, no, pues yo te doy un poquito más de sueldo y ya no te pagamos prestaciones. O a veces no nos fijamos y nos contratan por 7,000 pesos, cuando en realidad nos dijeron que nos iban a contratar por 10,000. Créanme que yo me he visto esa historia 300,000 veces. Fíjense de que efectivamente estén aportando como tienen que estar aportando a su Afore, porque de verdad es un buen mecanismo que tenemos y que ha sido incluso reconocido a nivel mundial del sistema pensional que se tiene, que obviamente tiene sus posibilidades de mejora. Un Afore en promedio te está dando un rendimiento del 4 o 3% anual. No es un mecanismo para ahorro a mediano o corto plazo. Por eso la importancia de que ustedes definan cuáles son sus prioridades, porque esto no es un mecanismo de ahorro a largo plazo. Perdón, el Afore no es un mecanismo de ahorro a corto plazo, es un mecanismo de ahorro a largo plazo. Por eso es que te da ese nivel de rendimiento, porque tú lo tienes ahí metido y no hay manera de que lo saques hasta que tengas 65. Entonces, hasta que tengas 65 es que te va a dar justamente ese rendimiento, porque las fluctuaciones van a hacer que varíe constantemente. Y tú un día vas a ver que perdiste y al otro día vas a ver que ganaste. Y a veces, como paz mental, yo les recomiendo no lo vean. Pero ahorren, que eso es súper importante para su retiro. Entonces, cuando tengan las oportunidades, pongan como esa obligación el poder colocar ese granito adicional para su Afore. Siempre es una muy buena opción. Y pues otros gastos variables que ahí si ustedes tomarán las decisiones de qué quieren incluir, si sea el tema de sus mascotas o quieran colocar aquí lo que le pagan a su amigo para que los lleve también y les dé RAI. La verdad es que ustedes tomen la decisión, pero el punto es que ustedes van a tener un total de gastos y también van a tener lo más importante, un total de ingresos. Literal, la resta entre estos dos es lo que van a tener libre. Y como veíamos, así es como ustedes pueden también, calculando entre 0 o el 0,35% su capacidad de endeudamiento. Chicos, ¿ustedes qué entienden por ingreso? Antes, porque a veces uno lo tiene como muy asimilado y cree que todos los tenemos muy claros, pero ¿qué entendemos por un ingreso?